Bienvenido al programa de formación para la evaluación de proyectos empresariales y financiación. En este programa pretendemos abordar uno de los principales problemas de todas las empresas en funcionamiento y de aquellas que se quieren poner en marcha, la captación de financiación. Para ello, en este primer módulo vamos a tratar de dar algunos conocimientos básicos sobre análisis económico y financiero. No se asusten, están pensadas la transmisión de estos conocimientos pues para que puedan ser asimilados por personas que no tengan conocimiento previo en economía y finanzas. En los siguientes módulos trataremos de aplicar estos conocimientos al análisis de proyectos y a la captación de financiación. Comencemos con el primer módulo. Vamos a dar comienzo a este módulo de introducción al análisis de empresas. En este primer módulo vamos a intentar hacer una presentación lo más simple posible sobre construcción y análisis de los estados financieros. La información que se va a aportar no es necesario que la conozcáis como empresarios, como emprendedores en profundidad, simplemente que tengáis un conocimiento básico de cómo se generan los estados financieros, el balance y la cuenta de explotación. Ahora lo trataremos con un poquito más de detalle. Lo normal es que, salvo que os hayáis formado en esta materia, en la contabilidad, en las finanzas de una empresa, es que no tengáis un conocimiento profundo de esta materia. Pero sí consideramos muy importante que como empresarios y como emprendedores tengáis unos conocimientos básicos, sepáis qué información tenéis que pedir, cómo debéis de interpretarla y, sobre todo, cómo podéis utilizarla para poder mejorar la financiación de vuestra empresa. Vamos a intentar explicar este primer módulo de la forma más simple posible. Además, vais a tener información disponible para poder consultarla con posterioridad. Por tanto, os animo a que no os desaniméis en relación a los contenidos de este módulo. Como os decía, esta información es básica para poder abordar un problema que es previo a la captación de financiación, que es el de evaluación de negocios, evaluación de empresas. Bueno, ¿quién evalúa y para qué se evalúan los negocios? Los negocios se pueden evaluar tanto por parte de los socios actuales o de potenciales socios que queramos captar de cara a poder financiar mejor desde los recursos propios nuestros negocios. Son también, por tanto, los negocios evaluados por parte de las entidades financieras cuando van a concedernos un préstamo. Antes tienen que analizar el negocio, la actividad que realizamos y ver si tenemos capacidad de evolución. Todo esto lo veremos con mucho más detalle a medida que avanza este programa de formación. Por tanto, la evaluación de los negocios es importante para múltiples actores que tienen que ver con la actividad de nuestra empresa y, sobre todo, con aquellos que van a aportar recursos de cara a la financiación del negocio que estamos realizando. Bueno, pues la evaluación de los negocios desde un punto de vista económico y financiero se realiza a través de los estados financieros. Hay muchos más aspectos que afectan a un negocio, en el ámbito comercial, en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de la tecnología, pero nos vamos a centrar en todo este módulo en todo aquello que tiene que ver con la evaluación económico y financiera de la empresa, que es la que, en definitiva, una de las piezas fundamentales que determina cómo podemos financiarnos mejor, cómo podemos captar recursos para desarrollar nuestra actividad empresarial. Los estados financieros, como aparece en la presentación, son básicamente dos documentos que se generan a partir de la contabilidad. Por una parte, el balance de situación y por otra parte, la cuenta de explotación. Con estos dos elementos iremos desmenuzándolos, desgranándolos y analizándolos con detalle. Pero de forma sintética, podríamos decir que el balance de situación representa una imagen fija, una foto fija. Es en un momento concreto, normalmente se suelen cerrar los balances y presentarlos al final de un ejercicio económico. El balance presenta el saldo de las principales masas patrimoniales de la empresa.
¿vale? Y la cuenta de explotación podríamos decir que es una película, registra la cuenta de explotación todas las actividades empresariales que tienen implicación económica, fundamentalmente vinculadas con la actividad mercantil y con todos los gastos que tienen que ver con el soporte a la actividad mercantil, se registran en esta cuenta de explotación. Por tanto, la cuenta de explotación hace alusión a todo lo que ocurre desde un punto de vista económico en una empresa, desde un punto de inicio hasta un punto de finalización. Normalmente suelen ser ejercicios presupuestarios, y muchas veces con los ejercicios fiscales, con años naturales, pero también se pueden hacer cuentas de explotación de un mes, de un trimestre, de un semestre, de cualquier tiempo que queramos. Y el resultado de esta cuenta de explotación en ese periodo de tiempo se aplica, veremos ahora cómo se hace, en la foto fija del balance de situación al cierre de este periodo de análisis en la cuenta de explotación. Lo veremos con un poquito más de detalle y veremos cómo se registran estas cantidades. Bueno, la contabilidad, los estados financieros se generan a través de las prácticas contables, de la contabilidad. La contabilidad es una práctica empresarial, una disciplina que implica el registro, clasificación de forma pautada, no de forma aleatoria, sino bajo unos principios contables aceptados, que además están regidos por la legislación. La contabilidad hay que hacerla según unos principios básicos, existiendo un cierto margen de maniobra para la clasificación y la reseña de todos los aspectos que tienen implicación económica en la actividad de la empresa, del negocio. Pero desde un punto de vista práctico, como emprendedores, como empresarios, es muy importante que al menos seáis conscientes de que para que la contabilidad sea fiable, sea fiel a lo que ocurre en la compañía, es imprescindible que seamos rigurosos con la gestión de la información que ha de llegar a la persona que mecaniza esta, a la persona que hace la contabilidad, ya sea una persona dentro de nuestra organización o una empresa contratada exterior. Por tanto, es importante que se generen las evidencias, los soportes documentales y que lleguen hasta las personas que han de procesar esa información según el plan general contable. Toda esta información se agrupa en cuentas. Estos grupos de cuentas que están numerados desde el grupo 1 hasta el grupo 9, en cada uno de estos grupos de cuentas, que están en los que hay un conjunto de cuentas contables que se incorporan en cada uno de estos grupos, registra información de una naturaleza. Pero hay dos tipologías de cuentas bien diferenciadas. Por una parte, las cuentas patrimoniales. Estas cuentas patrimoniales, las que se incluyen dentro del grupo 1 de financiación básica, la del grupo 2, la del grupo 3 de existencia, el grupo 4 y el grupo 5, son cuentas patrimoniales. Son las que generan básicamente el balance de situación. Y por otra parte están las cuentas de gestión. En estas cuentas se registran todos los aspectos de la empresa que tienen que ver con la actividad mercantil fundamentalmente y con todos los ingresos y gastos que se producen en un periodo de tiempo, ingresos extraordinarios y gastos que se producen en un periodo de tiempo determinado menor normalmente de un ejercicio contable. Y muchas veces coincide con un año natural, ¿vale? Por tanto, las cuentas de gestión nos permiten generar la cuenta de pérdida y ganancia o cuenta de explotación. Normalmente para las pequeñas y medianas empresas, que es el caso más habitual, estos grupos de cuentas son los grupos de cuentas del grupo 6 y el grupo 7. Son por tanto cuentas que en sus dígitos que se utilizan de forma pautada comienzan por un 6 o comienzan por un 7, ¿vale? Y como decía antes, al cierre de un periodo de tiempo determinado, la actividad mercantil que estemos realizando dentro de nuestra empresa
resumida a través de los números de esa actividad mercantil, se resume en un saldo final de esas cuentas de gestión y se aplica a el balance de situación. Lo veremos ahora con un poquito más de detalle. Antes, ¿vale? Os decía que estamos haciendo en este caso, estamos tratando de abordar el problema del análisis económico y financiero teniendo en consideración el caso más común de tratarse de una empresa, una sociedad de carácter mercantil, una sociedad limitada, una sociedad anónima, incluso una cooperativa, es decir, organizaciones que tienen la obligación de llevar contabilidad. Se pueden desarrollar negocios bajo otras fórmulas jurídicas que desde un punto de vista legal no es obligatorio que lleven contabilidad. Es el caso de un profesional independiente, un autónomo o incluso una comunidad de bienes. No obstante, en las reflexiones que vamos a hacer para el caso de las sociedades mercantiles, cooperativas, aquellas que han de llevar contabilidad, pues son de aplicación, estas reflexiones son de aplicación para otros casos también. Bueno, la mecánica de realización de los apuntes en la contabilidad, los asientos, se realiza de la forma que se describe en esa transparencia. Diariamente se realizan los apuntes, se registran en el libro diario y estos apuntes se transfieren de forma, obviamente hoy día todo mediante soporte digital, mediante programas puestos a punto para incluso ajustado a la legislación vigente. Pues estos apuntes permiten generar el libro de mayor donde están cada uno de los movimientos de cada una de las cuentas a las que hemos hecho alusión anteriormente y que están agrupadas por grupos, ¿vale? El registro de estas cantidades económicas se realiza con la mecánica que se presenta en ese pequeño gráfico abajo. Hay dos tipologías de cuentas, las cuentas de activo y las cuentas de pasivo. En las cuentas de activo, la cantidad que suma se consigna en la columna izquierda, en el debe. En las cuentas de pasivo se consigna en la columna derecha, en el haber. Y cada vez que queramos cerrar esta cuenta, calcular, lo que hacemos es calcular el saldo de esta cuenta, hacer la suma resta correspondiente y calcular el saldo. Esta cantidad, estos saldos de las cuentas de tanto de pasivo como de activo son las que se transfieren al balance de sumas y saldos. Insisto, esta mecánica la presento simplemente a título orientativo, simplemente para que todos aquellos que estén asistiendo a este curso sepan el origen de la información que deben interpretar de cara a poder evaluar un negocio, sepan de dónde surgen los datos. Bueno, como decía, los saldos de cada una de las cuentas se transcriben, se pasan electrónicamente a el balance de suma y saldo. Aquí lo que se presenta es un balance de suma y saldo resumido. Bueno, como podéis comprobar, aparece un código de cuenta. En algún caso ese código tiene solo 3 dígitos, es por tanto el resultado de la agrupación de las subcuentas correspondientes y hay tantas cuentas en el balance de suma y saldo como las que haya generado la empresa a la hora de definir su plan de cuentas específico, pero siempre tienen que regirse por los principios básicos del plan general de cuentas. La consignación de los hechos que tienen impacto económico financiero en la compañía debe de hacerse según los criterios del plan general de cuentas. A continuación está la descripción de la cuenta, un literal que da detalle de qué información es la que se consigna en esa cuenta correspondiente, y en las columnas de la derecha pues lo que aparece es el saldo al inicio del periodo en el que se ha generado ese balance de suma y saldo, las cantidades consignadas en la columna de la izquierda y las cantidades consignadas en la columna de la derecha, el sumatorio de las cantidades consignadas en cada una de esas columnas. Y en la columna última de la derecha, la cuarta columna,
con datos numéricos, aparece el saldo final de ese periodo de tiempo. Esta es la mecánica que permite generar el balance de suma y saldos, que nos servirá para construir el balance de situación y también nos serviría para construir la cuenta de... A continuación presentamos el balance de situación. Como decíamos anteriormente, uno de los documentos de los estados financieros. El balance de situación representa en un momento concreto, en un día concreto del ejercicio natural, el ejercicio fiscal, representa la situación de las masas patrimoniales y se ha construido partiendo de los saldos del balance de suma y saldo, los movimientos de esas cuentas a lo largo de todo un ejercicio. Pues en un momento concreto se hace la foto y se presentan las masas patrimoniales en el balance de situación. Las cuentas se agrupan y se presentan en esos grandes bloques que ahí se presentan. Se realiza esta presentación en dos grandes bloques. Por una parte, a la derecha, el patrimonio neto y pasivos, y por otra parte a la izquierda, los activos. Es muy importante que podamos quedarnos con el concepto de que en el patrimonio neto y pasivo se representan los orígenes de recursos y en el activo se representan las aplicaciones de recursos. En una compañía, los orígenes siempre han de ser igual a las aplicaciones de recursos. Y las masas patrimoniales que ahí se representan con un orden concreto, esta forma de presentación en la que se utiliza normalmente para hacer la declaración del impuesto de sociedad, en el caso del caso español. En el análisis posterior que haremos, nosotros alteraremos el orden de estos bloques. En el caso del patrimonio neto y pasivo, en la presentación que se realiza para la declaración del impuesto de sociedades, el primer bloque que aparece es el del patrimonio neto, los fondos propios. A continuación el pasivo no corriente y debajo el pasivo corriente. Nosotros alteraremos este orden, el pasivo corriente lo pondremos arriba y el patrimonio neto abajo, al igual que haremos en el activo. El activo corriente lo representaremos en la parte alta de este bloque y el activo no corriente en la parte baja. Es simplemente una presentación que realizaremos a continuación, que nos hace consignar los bloques patrimoniales que están arriba del gráfico o de la representación. Bueno, pues aquellas cuentas con más movimiento, que representan movimientos probablemente mensuales, diarios de saldo, ¿vale? A continuación presentamos la cuenta de explotación. Es el otro de los documentos que vienen a continuación presentamos la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de explotación. Es el otro de los documentos que se tiene en consideración cuando presentamos los estados financieros. Como decíamos anteriormente, la cuenta de pérdida y ganancia, cuenta de explotación, hace alusión a todos los elementos de carácter económico que se han producido, todos los hechos con impacto económico que se han producido en un periodo de tiempo. Al consignar esta cuenta de explotación encabezada por 2009, pues podemos intuir que hace alusión a todos los movimientos de esas cuentas corrientes en el periodo desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009. Como veis, lo he presentado de dos formas. A la derecha está la cuenta de pérdida y ganancias tal como se consigna en el impuesto de sociedades, y a la izquierda una clasificación que podemos hacer reordenando las cuentas para poder interpretar más fácilmente los datos. En la cuenta de pérdida y ganancias, que es uno de los estados financieros que es mucho más fácil de entender por parte de personas que no tienen un conocimiento económico y financiero profundo, pues lo que se consigna fundamentalmente son todos los derechos de generación de ingresos que se producen a consecuencia de nuestra actividad mercantil, la venta de un producto, la prestación de un servicio, las obligaciones de pago
que se producen a consecuencia de esta actividad mercantil por la realización de compras, por la contratación de suministros y los gastos relacionados con la actividad de la empresa en un periodo de tiempo menor de un año. Como podemos ver, pues la cuenta de pérdida y ganancia acumulada que se presenta se puede hacer, pues, obviamente, pues una cuenta de pérdida y ganancia se puede hacer de un mes, de un semestre, de un trimestre o de todo un año. Aquí sería la cuenta de pérdida y ganancia de todo el año 2009. ¿Vale? Se representa en primer lugar las ventas, normalmente se representan las ventas netas y sin el impuesto del valor añadido, el IVA. La cuenta de IVA es una actividad, una generación de ingresos que ha de utilizarse para poderla compensar con las obligaciones de pago de IVA a consecuencia de nuestras compras y nuestros gastos, y el cómputo final a cada cierto periodo de tiempo se abona a Hacienda. O sea, el IVA no afecta al negocio directamente, a la actividad mercantil ni a la rentabilidad de este. Hacemos, por así decirlo, las empresas hacen, por así decir, una actividad de apoyo a la recaudación que ha de realizar la administración. Entonces, en primera línea, las ventas, el coste de mercancías vendidas ahora lo representaremos con un poquito más de detalle con un pequeño gráfico. A estas ventas, si somos una empresa que comercialice producto bien transformado, ya transformado o bien realizando una actividad de procesado, pues a continuación se le resta a esta cifra de ventas el coste de la mercancía vendida, que es el resultado de quitar de las compras más o menos la variación de existencia. Lo veremos ahora con un poquito más de detalle. Y la diferencia es el margen bruto. Al margen bruto, en este caso son 100.384 euros, habría que quitarle el resto de gastos de explotación. Todos aquellos gastos son los que incurrimos para poder realizar nuestra actividad mercantil, pues desde servicios que tengamos contratados fuera, algunos tributos específicos vinculados con la actividad mercantil, o por ejemplo el vado del garaje que tengamos en nuestro local comercial, etcétera, o gastos de personal, etcétera. Hay una partida de gasto consignada que son las amortizaciones, que no implican salida de dinero. Ahora después explicaremos un poquito más ese gasto que es un poco difícil de entender en algunas ocasiones. Bueno, pues el resultado de a la cifra de ventas quitarle todos estos gastos, el coste de mercancía vendida, el resultado de explotación puede ser positivo, puede ser negativo. Puede ocurrir en algunos casos que se produzcan ingresos extraordinarios o gastos extraordinarios. Son ingresos o gastos que no están directamente relacionados con la actividad mercantil, o que se producen de forma esporádica por alguna circunstancia singular. Por ejemplo, una subvención, un caso típico de un ingreso extraordinario. Al final, al resultado total se le aplica el impuesto de sociedades si estamos en beneficio, y el resultado del beneficio después de impuestos, en este caso acumulado. Hemos visto los dos documentos de los estados financieros, el balance de situación, que decíamos es una foto fija, y la cuenta de explotación o cuenta de pérdida y ganancia, que representa todos los derechos de cobro y todas las obligaciones de pago que se han producido en un periodo de tiempo determinado, y las más directamente relacionadas con la actividad de nuestro negocio. Bueno, pues en ese periodo de tiempo, y de forma muy resumida, como hemos visto anteriormente, a las cuentas que están antecedidas por el número 7, es decir, las cuentas del grupo 7, las de ventas e ingresos, tanto ventas e ingresos de la actividad comercial ordinaria como los extraordinarios, y todas las cuentas donde se consignan los consumos y los gastos, las que están dentro del grupo 6 y cuyo código comienza por el número 6, al finalizar ese periodo de tiempo, esa resta genera un resultado, ¿vale? Ese resultado que puede ser positivo o puede ser negativo. Bueno, pues
Al hacer la foto en ese cierre de ese periodo contable al que hace alusión la cuenta de explotación, al finalizar ese periodo de tiempo, el resultado, tanto si es positivo como si es negativo, ha de ser aplicado a una cuenta concreta del balance de situación del bloque de información que hace alusión a los orígenes de recursos, es decir, las cuentas de una cuenta específica del patrimonio neto y pasivos. En ese lugar concreto se consigna la cantidad resultante de la cuenta de explotación. A eso se le llama hacer el cierre de la cuenta de explotación y hacer el cierre del balance. En ese momento, cuando hagamos la foto fija y hayamos aplicado ese cierre contable, la suma total de los orígenes de recursos consignados en el patrimonio neto y pasivo y la suma total de las cuentas de las aplicaciones de recursos consignados en el activo se igualarán. El balance estará cuadrado. ¿Ok? Hagámoslo con un ejemplo para ver un poco cómo es la mecánica realizándolo con una secuencia de operaciones que se pueden ir produciendo a lo largo de un ejercicio. Aquí, como podéis ver, se representan por una parte algunas de las cuentas del balance agrupadas en estos dos grandes bloques, patrimonio neto y pasivo y activo, orígenes de recursos y aplicaciones de recursos, y por otra parte la cuenta de explotación, ¿vale? Donde están consignadas las cuentas que comienzan por 7, grupo 7, las cuentas que comienzan por 6, grupo 6. Supongamos que una primera operación que se realiza en esta sociedad es la creación de la sociedad con 3.000 euros. Bueno, os decía, los grandes bloques ordenados como antes os decía, os indicaba, tenemos representadas en el bloque de la derecha patrimonio neto y pasivo, en la parte baja del bloque de información el patrimonio neto, las cuentas financieras comienzan por 1 y que representan las aportaciones que realizan los socios al inicio de la actividad y también los resultados de la cuenta de explotación de los sucesivos ejercicios. Aquí es donde se aplica el cierre de cada uno de los ejercicios, en los resultados de ejercicios anteriores y la cuenta de reserva. A continuación se representan las cuentas del pasivo no corriente. Son deudas, orígenes de recursos, deudas que tiene la empresa con entidades financieras fundamentalmente y que no hay obligación de pago en un plazo menor de un año. Por eso se le llama pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. Son un crédito que tenga 5 años, pues la cantidad pendiente de pago es un origen de recursos porque aún no lo he pagado y ha sido un dinero que me ha dejado el banco pues para aplicarlo a algún propósito concreto en el activo. Y arriba de ese bloque pues aparecen los pasivos corrientes, son orígenes de recursos. Pues la deuda que yo mantengo con un proveedor me suministra una mercadería y me genera una factura, mientras que yo no le pague esa factura, para mí está siendo un origen de recursos. ¿Okay? También se consigna algunos créditos que afloran por la propia actividad comercial y la propia actividad realizada o por contratación de personal, y que son deudas que yo tengo con Hacienda. Me explico mejor. En el caso de que yo genere una factura con IVA a un cliente, ese derecho de cobro que voy a tener de IVA, que en última instancia tendré que ingresárselo a Hacienda, no se lo ingresaré hasta que no cierre el trimestre. Normalmente las declaraciones de IVA se cierran trimestralmente. Si el día 1 de enero emito una factura y el cliente me paga la factura, una factura que tiene el 21% de IVA, ese IVA que he ingresado yo no tendré que pagárselo a Hacienda hasta final del trimestre primero. Por tanto, está siendo esa deuda que yo tengo con Hacienda por IVA, está siendo un origen de recursos, que en el momento en el que lo pague pues dejará de estar, ¿no? Y luego los préstamos a corto plazo, préstamos que tengo que
atender que devolver en el plazo menor de un año. Luego veremos qué tipologías de préstamos se pueden consignar aquí. En cuanto a las aplicaciones de recursos, en el bloque de la izquierda, pues empezando por las primeras partidas, la de tesorería, un ingreso un dinero que se aflora como un origen de recursos en el patrimonio neto, puedo tenerlo aplicado en la tesorería, en el banco. Por ejemplo, ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Un banco me otorga un préstamo y me lo ingresa en una cuenta corriente. Mientras que yo no haga otra aplicación de ese dinero a otro propósito concreto, la aplicación de ese dinero, es decir, la consignación en el activo de ese dinero, será la tesorería o la cuenta corriente, la cuenta específica del banco. De igual forma, pues en cuando se realiza actividad mercantil, también se generan aplicaciones de recursos derivadas de la recepción de facturas de mis proveedores. El proveedor me genera una factura con IVA y esa partida de IVA se consigna en esa cuenta de Hacienda Pública por IVA soportado. Al cierre del trimestre yo haré un cálculo de cuánto IVA repercutí, cuánto IVA soporté, y en función de esa cuenta ingresaré la diferencia a Hacienda. Por el contrario, tendré un IVA a compensar porque habré soportado más IVA que el que he repercutido. Las deudas con los clientes, una aplicación de recursos. Cuando emito una factura y el cliente no me la paga de inmediato, sino que está 30 días pendiente de pagármela, estoy aplicando recursos para ese fin concreto, que es la concesión de un crédito, normalmente suelen ser de poco tiempo, a los clientes. Las existencias es otra aplicación de recursos. Todas estas partidas están incluidas dentro del activo corriente. Son, por tanto, cuentas contables que tienen movimientos frecuentes, normalmente pues diarios o semanales o mensuales, en un periodo de tiempo menor de un año. En el activo no corriente están consignadas cuentas que tienen movimientos en un periodo de tiempo mucho más largo. Son las inversiones normalmente, tanto inversiones materiales como inversiones inmateriales, inversiones inmobiliarias, y que obviamente son parte de nuestras aplicaciones de recursos y son elementos físicos, materiales o inmateriales o no físicos, que son necesarios para la realización de mi actividad empresarial, pero que no consumo en un ejercicio, sino que son utilizados durante más de un ejercicio, ¿vale? El caso de las existencias, aunque un determinado tipo, una determinada existencia, no sé, un camión de pienso o un rollo de tela, lo compre y no lo venda en un año natural, no implica que cuando yo lo adquirí el propósito era que se aplicase, se utilizase, se vendiese en un periodo de tiempo menor de un año. La vocación de las existencias es rotar. Bueno, pues esas son las grandes masas patrimoniales, y lo que haremos ahora es una recreación de cómo se construiría el balance y la cuenta de explotación con esos casos que aparecen a la derecha, esas 5 operaciones que aparecen a la derecha. Y insisto, no es imprescindible para todo empresario, para todo emprendedor que conozca la mecánica y que la internalice, pero sí es bueno que el conocimiento de las masas patrimoniales y qué es lo que hay en cada lugar se tenga para poder interpretar y poder defender un proyecto empresarial de forma más adecuada. Bueno, supongamos la primera operación, la creación de la sociedad con 3.000 euros. Nosotros socios, aflora un recurso que son 3.000 euros de nuestro patrimonio personal que aplicamos a la puesta en marcha de este negocio. Afloró el recurso en el bloque de patrimonio neto, se consigna el origen del recurso en la cuenta de capital social, 3.000 euros, y mientras no haga uso para otro propósito de ese dinero, estará en la cuenta bancaria o en la tesorería de la empresa. Por tanto, en la aplicación del recurso aparece en esa cuenta del grupo 5
que es tesorería, ¿vale? A continuación, supongamos que la empresa firma un préstamo a devolver en un año por 10.000 euros y hay un gasto de tramitación de un 1% y el banco nos va a cobrar un 5% de interés anual. Bueno, pues el origen de los recursos sería la totalidad del préstamo que me hace el banco, esa cantidad de 10.000 euros que me hace el banco, y en principio ese dinero entraría en la cuenta corriente. Se aplicaría la aplicación de recursos, sería esos 10.000 euros aparecerían en la tesorería. Pero el gasto de tramitación de ese préstamo es un gasto que se imputa al ejercicio en el cual he hecho la contratación, la firma de ese préstamo. Por tanto, es un gasto financiero. No son intereses, sino que es un gasto financiero, un gasto por la tramitación de este préstamo. Por tanto, en la cuenta de pérdida y ganancia, es decir, donde se consignan aquellas operaciones con impacto económico que afecta a un ejercicio contable, pues se consignaría este gasto financiero de 100 euros, ¿vale? Y además, ese dinero me lo descontaría el banco a la hora de hacerme el ingreso en mi cuenta. Por tanto, no me ingresaría los 10.000 euros, sino que me ingresaría los 10.000 euros menos los 100 euros. Por tanto, ahí se ha consignado en el haber, en la cuenta que resta de tesorería, esos 100 euros. El tercer movimiento es la compra de productos para la venta, ¿vale? Por valor de 3.000 euros. Y esta es la base, pero al proveedor de este tipo de productos, el proveedor me va a emitir una factura que incluye además el IVA. Supongamos que el proveedor no me exige el pago de contado, sino que me va a dar un cierto crédito para el pago de esta factura. Bueno, pues la base de la compra, pero solamente la cantidad consignada en la base, se consideraría en la cuenta de pérdida y ganancia, en el grupo 6, en la cuenta de compras, ¿vale? En el momento de la generación de esta obligación de pago por mi parte al proveedor, pero no he realizado todavía ese pago, pues en la cuenta del proveedor, en el haber de esa cuenta, aparece la deuda con el proveedor, aparecería la totalidad del valor de la factura emitida, porque yo tendré que pagarle al proveedor no solamente la base, sino también el IVA correspondiente, ¿vale? Eso en cuanto al origen de recursos. El proveedor me da un crédito, me genera un crédito por valor de 3.630 euros. ¿Dónde se aplican esos recursos en el balance? Bueno, pues esos recursos se han aplicado por una parte a las existencias, el valor de la mercadería que llega a mi empresa por valor de 3.000 euros se consigna como cantidad positiva en el debe del activo de la cuenta de existencias, ¿vale? Y en la factura que me ha emitido el proveedor incluye una cantidad adicional que son 630 euros por IVA, que es una deuda que tiene conmigo la seguridad social. O sea, yo tengo que pagarle al proveedor la totalidad de la factura, es decir, 3.630 euros, pero esos 630 euros, por así decir, me los va a devolver o a compensar con IVA que yo haya repercutido Hacienda. Por tanto, es una aplicación de recursos que estamos haciendo en la cuenta que mantenemos con Hacienda para, cuando finalice el periodo de tiempo correspondiente, hacer el cálculo de IVA y abonar o compensar con el siguiente ejercicio. El cuarto movimiento es la realización de una venta, ¿vale? En el caso de la realización de la venta de 1.500 euros con un IVA del 21%, y para realizar esa venta tengo que sacar de mi existencia una cantidad de mercadería. Bueno, pues el valor de la mercadería que salen en el momento de la realización de esa venta, supongo que son 700 euros. Y supongo también que a mi cliente
le concedo crédito, no le obligo a que me pague de contado, ¿vale? Bueno, pues los 1.500 euros de la venta, a base, por tanto, no el IVA, se consignarían en la cuenta de pérdida y ganancias como una venta, el grupo 7, y como aplicación de recursos se consignaría la totalidad de la deuda que tiene mi cliente conmigo, los 1.500 euros más el IVA correspondiente, que son 1.815 euros. Es una aplicación de recursos porque mi cliente aún no me lo ha pagado, estoy concediéndole un préstamo. Ha salido mercadería del almacén por valor de 700 euros. Bueno, pues en la columna que resta de la cuenta de existencia se consignaría esa cantidad de 700 euros, ¿vale? Y para que pudiera estar cuadrada la cuenta también tendría que recoger el IVA que yo estoy repercutiendo en mi factura, ¿vale? Por valor de 315 euros y que es un origen de recursos porque aún no se lo he pagado a Hacienda. Estamos en un momento en el que no hemos hecho todavía el cierre con Hacienda por IVA y por tanto por así decir, es un recurso, un origen de recursos que en este momento se está aplicando a esa deuda que tengo con el cliente, que está también consignado esos 315 euros adicionales. ¿Okay? Y por último, supongamos que el quinto movimiento es el cierre del ejercicio. Supongamos que ha acabado nuestro año fiscal, hemos creado la sociedad, hemos pedido un préstamo, hemos comprado mercancía, hemos hecho una operación de venta y queremos ver cómo ha finalizado ese periodo de tiempo, ¿vale? Bueno, pues vamos a analizar en este periodo de tiempo cuál ha sido el comportamiento de la cuenta de explotación, la cuenta de pérdida y ganancia. Como podemos ver ahí, se ha realizado una operación de venta por valor de 1.500 euros y luego ha habido un consumo de mercadería de 700 euros en la mercadería que salió en esa operación de venta que yo realicé. Ese valor de 700 euros es el resultado de la suma entre la compra de mercadería y en este caso la variación de existencia, al ser negativa, a la compra se le resta la variación de existencia. Por tanto, 3.000 euros de compra menos la existencia final de 2.300 euros, la diferencia es un consumo de mercadería de 700 euros. Por tanto, 1.500 euros menos los 700 euros de consumo de mercadería menos los 100 euros de los gastos financieros, el resultado de la cuenta de explotación en ese periodo de tiempo son 700 euros. Esa cantidad de cierre se aplica a el resultado del ejercicio, ¿vale? Por tanto, viene a formar parte de lo que llamamos el patrimonio neto. Son los beneficios que anualmente se van produciendo por parte de la empresa, o en su caso las pérdidas, vienen a sumar o a restar en el patrimonio neto, ¿vale? en esa cuenta. Por tanto, realizando la suma resta de todas las partidas, vemos que todos los orígenes de recursos, 17.645 euros, se corresponden con las aplicaciones consignadas, 17.645. ¿Okay? Bien, lo que ocurre en la cuenta de explotación nos da una información importante o una información relevante en relación a lo que ha sucedido durante un periodo de tiempo en un ejercicio concreto, en nuestro periodo de tiempo analizado en nuestro negocio. Pero no es suficiente esa información. El primer análisis que podemos realizar, y un análisis muy fácil de realizar por personas incluso que no tienen mucho conocimiento de este ámbito económico-financiero, es el cálculo del resultado de la cuenta de explotación en un periodo de tiempo, el resultado de quitarle a las ventas e ingresos todos los consumos y gastos, y el resultado, si ha sido positivo con ese periodo de tiempo hemos ganado dinero, y si ha sido negativo en ese periodo de tiempo hemos perdido dinero. Eso no implica, ni en un caso ni en el otro, implica que el negocio esté en una situación correcta, adecuada, o no lo esté. Es necesario tener en consideración la información del balance. Es imprescindible. Cualquier emprendedor, cualquier empresario debe de tener un conocimiento mínimo
de qué información se registra en el balance, porque no toda la información relevante para tomar decisiones en un negocio procede de la cuenta de explotación. Por eso vamos a tratar de explicar brevísimamente cómo se comportan algunas de las masas patrimoniales del balance y cómo de ello podemos deducir si necesitamos financiación y qué tipo de financiación necesitamos. Representamos ahí de forma muy sintética dos tipologías de cuenta de explotación. Una cuenta de explotación típica de una empresa de comercialización de productos. Aparecería en primer lugar la línea de ventas, a continuación los costes de mercancía vendida o consumo de explotación, es decir, el cómputo de las compras más o menos la variación de existencia, eso me da los costes de mercadería vendida y el resultado sería el margen bruto, y a esto quitaríamos el resto de gastos comerciales, personal, alquileres, y me daría un beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos. Y una cuenta de explotación típica de una empresa de servicios. Partiendo de las ventas se le deberían de quitar por los costes de prestación de estos servicios, los gastos comerciales, otro tipo de gastos generales y de estructura, y me daría un beneficio antes de amortización de impuestos. Las dos tipologías de cuentas son muy parecidas, ¿vale? A continuación pues lo representamos con un poquito más de detalle para el caso de una empresa de comercialización de productos. ¿Vale? A las ventas se le restan los consumos de explotación, existencias iniciales más compras menos existencias finales, ¿vale? O en el caso de una empresa de servicios, costes directos de la prestación del servicio, y a continuación se le quitarían el resto de gastos y en su caso se le sumarían los ingresos extraordinarios de explotación. Ahí están algunos: servicios exteriores, suministros, personal, alquileres, gastos financieros, gastos de gestión, etc. El resultado sería el beneficio antes de impuestos. Y dijimos que se le quita también una cantidad que hemos llamado amortizaciones, ¿vale? A continuación lo explicaremos con un poquito más de detalle que es, desde un punto de vista de la contabilidad, qué son las amortizaciones y qué representan y por qué aparecen como gasto en un periodo de tiempo concreto si no implican salida de dinero de caja, ¿vale? Al resultado se le quita impuesto de sociedad y me da un resultado neto. Bueno, ¿qué podríamos analizar en la cuenta de explotación? Bueno, pues si tuviéramos la secuencia de distintos años el resultado de estas ventas, pues podríamos ver cómo evoluciona la venta del negocio. Otro dato que podemos analizar, que nos puede dar luz sobre cómo estamos gestionando nuestro negocio, es qué representa el margen bruto sobre la cifra de negocio, sobre la venta, ¿vale? Puede ocurrir en un ejercicio concreto que haya bajado la cifra de negocio. En el año N+2 pues hemos vendido menos que en el año N+1, pero puede darse el caso que el margen bruto sobre venta, ese porcentaje de margen bruto sobre venta, se haya mantenido o incluso que haya subido. La interpretación que hacemos de esta información pues nos puede hacer ver que somos pues más eficientes, más eficaces en la gestión de nuestra mercadería o de nuestros costes directos, pero desde un punto de vista comercial hemos tenido un peor desempeño, ¿vale? A continuación, otro elemento que se puede analizar en la cuenta de explotación, pues cómo han evolucionado el porcentaje de cada una de las partidas de gastos sobre la venta. Algunos de estos gastos están directamente relacionados con la venta, pero la mayor parte de los gastos generales no suelen tener una relación directa con la cifra de venta. El alquiler de una nave de un local comercial probablemente sea un gasto regular en el que incurra, venda más o venda menos. El personal, probablemente al personal, si le pago una nómina fija todos los meses, pues será un gasto igual, tanto si vendo más como si vendo menos, etcétera. Entonces, bueno, ver la relación entre las distintas partidas de gastos y la cifra de negocio es muy importante para poder ver qué partidas de la cuenta de explotación debemos de analizar con detalle para poder ser más eficientes, de tal forma que el resultado antes de impuestos pues sea mejor, ¿vale? Pues cogiendo esta cuenta de explotación resumida, ¿vale? Vamos a hacer una reflexión que nos ilustra qué impacto tiene nuestra actividad comercial o empresarial en nuestro balance. Supongamos
que soy una empresa de comercialización y venta de productos y fabricación. En un momento determinado del tiempo compro mercadería y durante un periodo de tiempo tengo esa materia prima en mis almacenes. Estoy durante un periodo de tiempo manteniendo un stock de materia prima. Supongamos que realizamos un proceso de fabricación en un momento determinado y mantenemos un stock de producto terminado durante un periodo de tiempo. A partir de este momento, supongamos que realizamos una operación de venta y no le exijo al cliente el pago de la factura de forma inmediata, sino que concedo un cierto crédito a mis clientes para la realización de ese pago. Bueno, pues todo este ciclo de negocio he de financiarlo, he de mantener desde que aflora mi obligación de pago por compra de mercadería hasta que se produce el pago efectivo por parte del cliente. Todas estas aplicaciones de recursos he de ver cómo he de financiarlo. En primer lugar, supongamos que mi proveedor me concede un cierto crédito, no me exige que le pague de forma inmediata la factura que me ha emitido. Ese crédito que me concede mi proveedor de forma pactada y sin penalizar el precio de venta que realiza del producto, es un crédito espontáneo que surge por la propia actividad comercial, ¿vale? Estos son pasivos a corto operativo, se llaman. Todas las orígenes de recursos, el crédito de los proveedores, el IVA repercutido en mis facturas y que no pago a Hacienda hasta que cierro el trimestre, son orígenes de recursos que surgen por la simple actividad comercial. Bueno, pues todo este ciclo que tengo que financiar, ciclo de negocio, desde la compra de mercadería hasta el pago por parte del cliente, empieza a ser financiado con el crédito espontáneo que se genera por parte de los proveedores. El resto de mis necesidades de financiación son necesidades de financiación de circulante. He de identificar orígenes de recursos que me permitan financiar todo este ciclo. Algo similar sucede en las empresas de servicios. En el caso de las empresas de servicios no mantenemos stock, pero es muy probable que debamos realizar una serie de actividades de preparación de propuestas comerciales, de prestación de servicios, en el momento que se factura al cliente no nos paga de forma inmediata, entonces afloran una serie de necesidades de financiación a consecuencia del ciclo de maduración de los negocios. Cada negocio tiene su ciclo de maduración. Bueno, estas cantidades de orígenes de recursos, como de forma ya muy sintética, se consignan en el balance y en esos grandes bloques. Aquí hay un balance de situación totalmente resumido en grandes masas patrimoniales. A la derecha, como siempre, patrimonio neto y pasivo, que son orígenes de recursos, y a la izquierda, aplicaciones de recursos, los activos. Las partidas, las masas patrimoniales de mayor rotación, pues aparecen arriba, tanto el pasivo corriente o pasivo a corto y el activo circulante y el activo corriente, y pasivo no corriente y patrimonio neto, recursos a más largo plazo, ¿vale? ¿Cómo se financian nuestras operaciones? ¿Cómo se financia el ciclo de maduración de un negocio? Bueno, pues identificando cuáles son las principales cuentas del balance que tenemos en cada uno de estos bloques. Vemos que en los patrimonios netos pues, está el capital que yo puse, las reservas acumuladas y los beneficios que se han acumulado de ejercicios anteriores. Los créditos a largo plazo son pasivos no corrientes y luego los créditos a corto plazo son los pasivos corrientes, créditos y las cuentas de los que tengo pendientes de pagar a mis proveedores. Y las aplicaciones, pues las aplicaciones a más de un año son los activos no corrientes, inmovilizado material, inversiones, y los activos circulantes, la tesorería, las cuentas pendientes de mis clientes y las existencias. Bueno, pues ¿cómo se financia? Tenemos que analizar cómo financiamos el activo circulante. Bueno, pues
Como decíamos anteriormente, perdonad un segundo. Como decíamos anteriormente, hay una parte de recursos de orígenes de recursos que denominamos, son recursos a largo plazo, más de un año. Tanto el patrimonio neto, el dinero que puse en el negocio y los beneficios que he ido acumulando, como los créditos a más de un año. Son recursos a largo plazo. Y por otra parte hay aplicaciones de recursos a largo plazo, que son estos activos no corrientes. La diferencia entre los orígenes de recursos a largo plazo y las aplicaciones de recursos a largo plazo es lo que denominamos el fondo de maniobra. En este caso en concreto que representamos ahí, el fondo de maniobra es positivo. Hay ocasiones, determinado tipo de negocio, que el fondo de maniobra puede ser negativo. En la mayor parte de los negocios es una situación pues no deseada, porque está representándome que estoy financiando activos a largo plazo con recursos exigibles a corto plazo. Esto tiene sus matices. En algunas tipologías de negocio hay un altísimo movimiento de mercadería y un altísimo volumen de créditos concedidos por proveedores, y eso me permite financiar parte del activo no corriente. Sucede así, por ejemplo, en algunas grandes superficies, ¿vale? En este balance resumido presentamos los datos cuantitativos a los que hacíamos alusión con anterioridad. Por una parte tenemos el fondo de maniobra, es la diferencia entre los recursos a largo plazo, tanto el patrimonio neto y pasivo, y el patrimonio neto, recursos que puse en el negocio, más los beneficios acumulados, más los créditos a largo plazo. La diferencia entre esa cantidad y las aplicaciones de recursos a largo plazo, las inmovilizaciones, las inversiones, la diferencia es el fondo de maniobra, y viene parcialmente a financiar ese activo corriente. Por otra parte, por el hecho de operar, de realizar una actividad mercantil, aparece una serie de orígenes de recursos a corto plazo, lo que llamamos pasivos a corto operativo. Son créditos espontáneos no onerosos por los que no tengo que pagar interés y que vienen a financiar parcialmente ese activo corriente. Nos referimos al crédito que me conceden los proveedores, mis proveedores de mercadería o de servicios, esas facturas que me emiten. Tengo la obligación desde ese momento de pago, pero no se la voy a pagar hasta dentro de un mes o dentro de 45 días, y las cuentas que se generan con las administraciones públicas, fundamentalmente Hacienda y la Seguridad Social. Con Hacienda, por el hecho de que cuando yo emito una factura con IVA a un cliente, el IVA que yo repercuto en una factura no tengo que abonárselo inmediatamente a Hacienda. Por tanto, ha habido un origen de recursos hasta el momento en el que yo abone ese IVA. Igualmente con la Seguridad Social sucede algo similar con las retenciones de IRPF que se hacen a los trabajadores. Son pasivos a corto operativo, créditos espontáneos sin coste. Bueno, pues la diferencia entre el activo corriente y estos pasivos a corto operativo la llamamos necesidades operativas de fondos. Esas necesidades operativas de fondos son parcialmente financiadas por el fondo de maniobra, y la diferencia tendrán que ser recursos negociados a corto, préstamos a corto plazo que tendré que negociar con entidades financieras y que probablemente, casi con toda seguridad, tendrán coste y por tanto penalizarán mi cuenta de explotación. Si mi fondo de maniobra fuera mayor, yo hubiese puesto más dinero en el negocio, hubiera generado más beneficios, o mis préstamos a largo plazo fueran mayores, pues los recursos a corto negociados pues podrían ser menores, ¿vale? Pues si por el contrario los proveedores me concediesen más crédito, tuviese una cuenta de proveedores mayor, pues también podrían ser los recursos negociados a corto menores. Es importante que tengamos en cuenta que estamos financiando unas aplicaciones de recursos en las que nos encontramos, por ejemplo, con la deuda de clientes, el dinero que los clientes me deben a mí, o las existencias. Deberemos de reflexionar si podemos cobrar antes a los clientes, por tanto esa cuenta sería menor y habría menos necesidades de financiación, o si podemos operar de forma normal con menos existencias y por tanto
el activo corriente sería menor y tendrían menos necesidades de recursos negociados a corto. Hay otra de las partidas del activo corriente, que es la tesorería, que normalmente la tesorería es un valor, arroja un valor resultado de los apuntes contables y de la realidad de dinero que tenemos en caja, que tenemos en bancos, en distintas cuentas corrientes y en nuestra caja en metálico. También esta aplicación de recursos es una aplicación que hace crecer o decrecer el activo corriente. Deberemos de reflexionar sobre si necesitamos operar con esa tesorería o no. En ocasiones hay excesos de tesorería que lo que me están haciendo es incurrir en préstamos a corto plazo con coste. Entonces debemos de tratar de calcular, para el cálculo correcto de la necesidad operativa de fondos, debemos de calcular lo que llamamos la tesorería operativa. ¿Cuántos días de caja necesito para poder operar de forma normal? Bueno, pues sobre el balance y la cuenta de explotación, y ya para finalizar, vamos a hacer algunos cálculos y algunas reflexiones que ilustran cómo se interpretan estos datos a los que hacíamos alusión en anterioridad. Representamos a la izquierda un balance de situación al 31 del 12 del 2019. Aparecen los dos grandes bloques, como hemos visto en anterioridad: patrimonio neto y pasivo, que son orígenes de recursos, y activo, que son aplicaciones de recursos, ¿vale? Y los grandes bloques, en el caso de los orígenes de recursos, el patrimonio neto, lo que puse en el negocio y los beneficios que generé, los créditos a largo plazo y los créditos a corto plazo, tanto los que son de origen bancario como los que se producen por las cuentas de proveedores, Hacienda, Seguridad Social, etcétera. Y las aplicaciones: activo no corriente, inversiones, inmovilizado, en instalaciones, etcétera, y el activo circulante: tesorería, clientes, Hacienda y Seguridad Social y existencia, ¿vale? Y a la derecha se representa la cuenta de explotación simple. Las ventas, insistimos, en la cuenta de explotación, en esa cifra de negocio, en esas ventas, 300.000 euros, no está incluido el IVA, pero identifico, reseño a la derecha que se aplica a la cifra de ventas el IVA del 21%, igual que las compras. En la cuenta de explotación no está incluido el IVA, pero indico que se le aplica ese 21%. En cambio, en la cuenta que yo tengo con mis proveedores, en la deuda que yo mantengo con mis proveedores, ahí sí está la totalidad de las facturas que mis proveedores me han emitido, tanto la base como el IVA. Y sucede igual en el caso de las cuentas con los clientes. Entonces, para calcular mi cuenta de explotación, a esta cifra de negocio, a esta cifra de ventas, le quitaría los consumos de mercadería. Los consumos de mercadería en este caso son las existencias que tenía al inicio del periodo, ahí suponemos 12.000 euros, las compras de ese periodo de tiempo, que no han incluido el IVA, 120.000 euros, y al final del periodo miro a ver cuánto tengo en existencias y el valor es de 5.000, porque el consumo de mercadería han sido 127.000, ¿no? 12.000 más 120.000 menos 5.000. La diferencia entre la venta y el consumo de mercadería es el margen bruto, ¿okay? A partir de ahí quitamos una serie de gastos de personal, alquiler, suministro, que tienen que ver con que son necesarios para realizar el negocio que estoy realizando, los intereses que haya pagado a los bancos y las amortizaciones. Decíamos, hemos dicho en un par de ocasiones, que las amortizaciones se consignan en la cuenta de explotación, pero no implican salidas de dinero de caja. Esto es, podríamos decir, que es un artificio contable. Todas las aplicaciones de recursos en activo no circulante, es decir, en bienes materiales o inmateriales que van a ser útiles para más de un ejercicio en mi compañía, una máquina, un coche, una patente, todos estos bienes que yo adquiero para la realización de mi negocio, que normalmente son de cuantía elevada y que se utilizan para varios ejercicios, no se consignan en su totalidad como gasto del periodo, sino que se reconocen en cada uno de los periodos de la cuenta de explotación. Se reconoce una parte proporcional, un porcentaje de este valor como gasto de ese periodo.
esta práctica se llama la amortización del inmovilizado, ¿vale? Y se realiza desde un punto de vista fiscal. Hay que hacerlo siguiendo unas pautas, unas normas establecidas por Hacienda. No podemos amortizar con más o con menos celeridad de lo que nos dice Hacienda, ¿vale? Y por tanto la cantidad consignada en amortizaciones no implica el que haya salido dinero, porque la inversión en inmovilizado la habré podido pagar un año antes, un año después, podrá estar aplazada, etcétera. Es independiente. Entonces el resultado de ese ejercicio es el que se indica, el resultado de quitarle al margen bruto el resto de partidas de gasto, me da 102.500 euros. Supongamos, y vamos a hacer cuatro números que son muy importantes para el análisis de los estados financieros y que tienen implicaciones para poder reflexionar sobre cómo financiar mejor mi organización, mi empresa. Supongamos que consideramos siempre en análisis económico-financiero, se suelen considerar los ejercicios anuales de 360 días, una simplificación que se hace. El primer cálculo que hacemos, pues como veíamos antes, el del fondo de maniobra de ese balance, el patrimonio neto más los pasivos no corrientes menos el activo no corriente. El fondo de maniobra en este caso son 11.000 euros. Las necesidades operativas de fondos en este caso serían el activo circulante menos los pasivos a corto operativos, es decir, esa cantidad de crédito que me conceden proveedores y Hacienda y la Seguridad Social, 33.500 menos 20.500 serían nuestras necesidades operativas de fondos, serían en principio 13.000 euros. Ojo, yo tendría que reflexionar si 15.000 euros, 15.200 euros de tesorería es correcto, o está en exceso, y por tanto mis necesidades operativas de fondos podrían ser menores, o por el contrario necesitaría más tesorería para poder afrontar los pagos que tenga. Ese cálculo con la tesorería ajustada serían las necesidades operativas de fondos ajustadas, ¿vale? Bueno, pues tres números muy importantes que nos hacen reflexionar sobre el comportamiento de las distintas aplicaciones de recursos y orígenes de recursos en mi organización. Por una parte, los días de existencias. Yo tengo, al final del ejercicio, he visto que tengo 5.000 euros de valoración de existencia. Bueno, pues mediante ese cálculo, el valor de la existencia dividido entre el consumo por día, esos 14,17 días, serían los días de existencias que tengo. De hecho, he tenido un consumo de mercadería durante 360 días de 127.000 euros. Vemos la cuenta de explotación, consumo de mercadería 127.000 euros. Eso corresponde a 360 días. Pues el consumo por día serían 127.000 euros dividido entre 360 días. Ese sería el consumo diario. Por tanto, 5.000 euros dividido entre el consumo diario, que son 352,77, me da un total de 14,17 días de existencia. Tendría que reflexionar, ¿es un volumen de existencia adecuado? ¿Tengo un periodo de reaprovisionamiento de mis proveedores inferior? ¿O por el contrario, tardan más en suministrarme a mis proveedores y por tanto debería tener un volumen de existencia mayor, etcétera? Pero no olvidemos que cuanto más volumen de existencias tengamos, más necesidades de financiación tendremos, ¿vale? La siguiente reflexión son los días de crédito a clientes. El crédito a clientes es otra aplicación de recursos que tendré que financiar. Bueno, pues los días de pago a cliente o el crédito concedido en días a cliente sería el resultado de dividir el valor de la cuenta de clientes, en este caso 12.000 euros, pero una vez restado el IVA, ahí lleva incluida la cantidad de IVA, es decir, sería 12.000 euros dividido entre 1,21, ¿vale? Claro que el 21% es el IVA, 12.000 dividido entre 1,21, eso me da un valor neto de la cuenta de clientes de 9.917 euros. Bueno, pues como la cifra de ventas
aquí no está el IVA, la cifra de ventas de los 360 días del año son 300.000 euros, la cifra de ventas por día son 833,33, es decir, 300.000 euros dividido entre 360. La venta diaria son 833,33. Por tanto, 9.917, que es la cuenta de clientes sin IVA, dividido entre 833,33, que es la cifra de venta diaria, me da un total de 11,90 días de crédito a clientes. Los clientes me pagan pues a 11 a 12 días, me pagan relativamente rápido. Y un origen de recursos, el día de crédito de proveedores. ¿A cuántos días estoy pagando a mis proveedores? Hacemos un cálculo similar. La cuenta con proveedores, en este caso lo hemos calculado solo con los proveedores de mercadería. Esos 19.000 euros, dividiéndolo por 1,21 para quitarle el IVA, sería una cantidad de 15.702,47. 19.000 dividido entre 1,21 da 15.702,47, que es la cuenta de proveedores, dividido por la compra por día. Si he comprado en 360 días 120.000 euros, la compra diaria es 120.000 dividido entre 360, me da 333,33, y el resultado de dividir 15.702,47, que es la cuenta de proveedores de mercadería sin IVA, dividido entre 333,33, que es la compra por día, pues me da un total de 47,10 días. Es decir, me estoy financiando con la cuenta de proveedores. Los proveedores me están financiando parte de mis operaciones. ¿Okay? En definitiva, y resumiendo, trabajar con un fondo de maniobra alto pues puede ser tranquilizante desde un punto de vista de que estamos financiando parte de las necesidades de circulante con recursos a largo plazo. Si el fondo de maniobra es superior a la necesidad operativa de fondos, si recordamos, la necesidad operativa de fondos es el activo circulante menos los pasivos a corto operativo. Si ese fondo de maniobra es superior a la necesidad operativa de fondos, tenemos excedentes de tesorería, ¿vale? O puede que a lo mejor podamos reducir la financiación a largo plazo, que tendrá un coste probablemente, ¿vale? Si el fondo de maniobra es inferior a la necesidad operativa de fondos, necesitaremos y no conseguimos financiación suficiente por esa crédito espontáneo que se produce por el hecho de realizar una actividad mercantil, pues necesitaremos recursos a corto oneroso. Ya veremos qué fórmulas hay para financiar este circulante. Y tres advertencias que se reseñan a continuación. Las aplicaciones de recursos en existencia y en clientes pueden conllevar tensiones de tesorería, dificultades financieras, ¿vale? Es necesario ser rigurosos con las cuentas de clientes. Hay que intentar cobrar las cuentas de mis clientes lo antes posible y hay que ajustar la existencia al mínimo necesario, ¿vale? Y por otra parte, el crédito que me conceden mis proveedores es una interesante fuente de financiación, siempre y cuando no veamos penalizados los precios a consecuencia de este crédito de cliente. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que en el siguiente módulo avancemos algo más sobre la evaluación de proyectos empresariales.